gran reconocimiento que se le hizo hoy a Nini Cáfaro, a Fernando Casado y al maestro Rafael Solano. Merecido. En el Boulevard de las Estrellas. Ahí estuvo el acto organizado por nuestro querido Carlos Batista Matos y la asistencia del presidente de la República. Estuvo ahí el presidente, sí. Presidente de la República, el licenciado Luis Abinader. Por allá estuvo también la ministra de Cultura, nuestra querida Milagro Germán, y el licenciado Samuel Pereira, quien es el director de Banreserva. También estuvo la alcaldesa Carolina Mejía. También estuvo presente en el acto. Un acto muy emotivo. Muy bueno. 3 glorias de la música. 3 glorias. Para que sepa. 3 glorias de la música. De la canción, de todo. Señor. Claro, merecido. Fernando Casado, Nick Cáfaro y el maestro Rafael Solano. Rafael Solano, que tiene que ver mucho con el impulso de la música y del merengue en este país. Claro. Porque hay gente que desconoce que Rafael Solano era el director de la banda cuando el show del mediodía hacía los festivales. Correcto. Sí, cuidado, él era que probaba a los muchachos. Sí. No. Sí. Era Rafael. Rafael Solano, pero él fue director de la orquesta de planta de la voz dominicana. Correctamente. También. Sí, claro. Salvador Solano y cosas. Y la historia de Nicáfaro también interesantísima. Rafael Solano, la de. Que la historia de Nicáfaro está ligada a la de Rafael Solano con la canción Por Amor. Exactamente. Claro. Así que esa canción. Muy importante este reconocimiento y me gustó mucho que el presidente haya ido. Claro. Porque eso le da realmente una importancia. Le da mucho carácter. Y le da carácter a 3 glorias de la canción en la República Dominicana. Una dilema cuestión. Una dilema cuestión. Vamos a ver, dilema cuestión. ¿Qué es una dilema cuestión? O sea, que él tiene un dilema y tiene una cuestión. Me quiere ver. El de Quisito. Él vino sabroso. Así viene el Mena cada rato. El hijo de Agapito. Para mí, ¿quién no se medicó hoy? Oye, ¿cuál canción es más exitosa? Vamos a ver. ¿Por Amor o Derroche? Bueno, buena pregunta. Por amor se la lleva por la mía. No, porque es que depende de lo que tú sabes que el éxito la gente lo ubica fundamentalmente en lo que haya facturado. En lo material, Por ejemplo, Por Amor es una canción de culto, pudiéramos decir. De culto. Claro. Esa es la definición. Pero Derroche es una canción que la grabó. Yo creo que la más prolífera, Derroche. Sí. Exitosa económicamente. Sí. La que más se ha grabado. Sí. Bueno, lo que pasa es que por la época Derroche tuvo esa ventaja, por así decirlo. Sí, pues ya estábamos en la era digital. Por Amor fue... Oye, yo estoy de acuerdo con lo que dice José, pero es una canción de culto, es una canción como linda, icónica, bonita y esto que lo ¿Y quiénes las han grabado? Sí, es lo que te digo, una canción de culto. Pero a nivel de ventas, Derroche ha sido. Es lo que estoy diciendo, por el asunto de época. Pero tú sabes algo, eso que tú dices de época, JR, hay que tomar en cuenta que quizás aplique y también no aplique, porque la canción que más versiones tiene es más de época todavía. Yesterday. También. Esa es la canción que más se ha versionado en el mundo entero. ¿Me entiendes? O sea que el mundo del disco es rarísimo. Sí, claro. Eso es raro. Es lo que te digo. O sea, en el caso de Derroche, pudo haber tenido más ventas, por así decirlo, por el asunto del momento. Y buena canción. No es la canción. Muy buena, claro que sí. Fíjate que y la ventaja fue que la grabó Ana Belén. Y Julio Iglesias. Julio Iglesias. Julio Iglesias la cantó. Y se fue. Julio Iglesias la cantó. Julio Iglesias fue la vaina. Fue ahí, Jochi. Fue Julio Iglesias. Cuando Julio Iglesias la grabó fue el... Después que la grabó fue que la cosa todo el mundo. Pero acá. Pero antes no mira ni el compositor. Pero Por Amor la grabó Vicky Carr. Sí. La grabó Marco Antonio Muñiz. No, mucha gente, muchísima gente. Que de hecho Marco Antonio Muñiz dijo, no sé si es cierto, Jochi me podrá, que
Marco Antonio Muñiz pidió que en el momento en que se despida del plano terrenal, él quiere que sea sí, con es verdad, esa canción. Eso es correcto, eso es correcto, sí. A mí no me gusta estar pidiendo canciones. Eso es correcto. Porque tú sabes que Dios tenía que ser así. Tú sabes que Dios complace al que está pidiendo. ¿Cómo se oye que por ejemplo, yo tú oído de bolero, tenía que ser así. Me suena. ¿Tú lo has oído? A mí una doña que yo canté una canción en una misa y ella fue y me dijo, yo quisiera que cuando yo me muera usted me cante eso. No. Usted dígame dónde usted vive, yo voy y se la canto 15 veces. No me comprometa para que no cante. ¿De quién es la canción? ¿Y quién canta esa canción? La canta Rolando la Serie. Exacto. Pero eso da Roma por donde quiera. Búscamela ahí. Tenía que ser así. Tenía que ser. Rolando la Serie. Tenía que ser. Tenía que ser así. Me suena. Sí. Rolando la Serie. Doble J lo conoce si se lo ponen. No. Hay un bolero bueno que lo conoce. ¿Cuál? El más conocido de él popularmente en los barrios. ¿De quién? De Rolando la Serie. O La Soledad. O La Soledad. No, el otro. Negrura. La 40. La 40. Usted lo pone que tú sabes quién es. No, pero no, la 40 está muy quemada. Porque el popular. Tenía. Pero usted dirá montaje bolerito. Sí. Lo voy a tomar en cuenta. Porque el hombre, pues señores, aquí está todo el mundo está picando porque él se la buscó. Él estaba hinchado este fin de semana. De su cátedra en la universidad, su literatura, su libro. Pero entonces él tiene un trío también y toca y canta. Y llenó, Chao. Yo vi el video. Chao fue una cosa increíble lo que pasó el domingo. Yo, que por cierto, Jochi, yo me vi con Rancés. El otro día nos encontramos en Blue Mall. Yo le dije, mira, Rancés, a ese show de tan viejo, a eso le hace falta un trío. Que le hace falta un Yo le dije, ese show soporta un trío musical, piénsalo. Una nominilla con y le mandaba algunos videos ahí, toma, mira. Sí, quedaría chulo, ¿verdad? Al principio, mira. No, y en el medio y después también. Los videos, que vayan a Chao para que vean. Ha sido a casa bueno. Yo vi el video. Y el cantante de ustedes como que sale para el público a cantar con la gente. Es bueno eso. Junior. No, los viejos que ponen su cachuchita. Sí. La gente va allá a bailar show. Yo vi un señor con un escenario ahí. Yo vi un señor con un suero puesto allá viéndolo. Con un suero puesto. ¿Es verdad? Sí. Fue a ver su hombre. Claro. Dime, Rafael, ¿qué tenemos en el día de hoy? Bueno, ya comenzaron con lo que yo iba a decir al inicio, agradecer a tanta gente que se dio cita en Chavo el domingo. Jochi, un día como hoy, 30 de mayo de 1961, a las 10:30 de la noche, mataron a Trujillo. Wow. La palabra que históricamente se utiliza es que ajusticiaron, pero a mí me gusta decir que lo mataron. ¿Y por qué? No, eso de justiciaron, eso como poesía, lo mataron. Sí, pero fue por justicia. No, la justicia la hacen después los tribunales, ahí lo mataron. Sí, pero como debían hacer. Se hizo justicia. Sí, pero la justicia es cuando si lo hubiesen. La justicia es, no, a mí me gusta que lo mataron. Eso es lo que no lo justiciaron. Rafael, es que lo suena como asesinato y no fue un Claro, ¿qué fue? Un ajusticiamiento. No, lo mataron. Lo mataron. Bueno, a Rafael hay que entender, un historiador. Estoy diciendo. Si no, el doctor Santana de aquí, yo sé que se quedará, que diga lo que el estudio forense que le hicieron al cuerpo de Trujillo, ¿qué decía? ¿Qué decía el estudio? Venga, doctor, vamos a hablar de eso. Pero hay un dato interesante que desconocía. A ver si dice que lo ajusticiaron. El estudio forense de Trujillo, a ver si fue que lo justiciaron. ¿Qué decía el estudio? ¿Qué decía? Bien, yo fui amigo personal de Antonio Inver Barrera y yo iba todos los miércoles y los sábados a su casa y había una peña de gente muy importante, yo era el más joven de ellos. Y escucharon de gente muy importante, él estaba ahí. Pequeño, ¿verdad? Pero dentro de esa persona que siempre iba habitualmente era el doctor Abel González, el cual cuando yo vine al país nuevamente comencé a trabajar en la clínica Abel González. Yo conocí a Abel González, le decíamos Abelito, aunque era el mayor de todos, y él se juntaba ¿Quién balsamó el cuerpo? Él se juntaba mucho allá en la casa de don Antonio Inver Barrera. Y por supuesto, entre esas personas había que decir qué pasó. Don Antonio dio su versión de qué pasó esa noche y Abel González, como médico, dijo qué pasó. A Abel González lo llamaron
al Palacio. El cuerpo nunca lo llevaron, según el doctor Abel González, nunca lo llevaron al Hospital Marión, como se dice. No, se quedó siempre, porque el cuerpo lo encontraron en el baúl del carro. En el baúl del carro, pero de ahí lo llevaron al Palacio Nacional, no al Hospital Marión, como se dice que lo llevaron. Buen dato. El hospital, el cuerpo siempre estuvo en el Palacio. Y ahí llevaron a Abelito, lo llamaron para que embalsamara el cuerpo y lo pusiera más bonito, porque había que presentarlo. Perdón, Abelito dijo que él no sabía de eso. Abelito es el doctor Abel González, el viejo. Y dijo que él no sabía de eso, que el doctor Perdomo era el que sabía embalsamar un cuerpo, pero la familia de Trujillo no quiso que nadie que no fuera él o el doctor Sobá, que era amigo de la familia, fuera que lo vieran. Entonces Abelito lo que hizo fue que le preguntó a Perdomo cómo se embalsamaba un cuerpo. Y él le explicó y Abelito embalsamó el cuerpo. Antes de embalsamarlo hizo un levantamiento. ¿Qué tenía el cuerpo de Trujillo? Un balazo en el mentón, el cual le llevó parte de la mandíbula izquierda y un puente que él tenía se le fue. Que se lo dio ese balazo a Antonio de la Maza. Entonces la cara estaba un poco deformada. No había ningún tiro en la espalda. Toda esa parte sí está interesante. Trujillo tenía un puente. Puente en el diente, en el lado izquierdo. Sí. En el puente, en el maxilar izquierdo. Inferior. Entonces, Abelito dice que no hubo ningún balazo en las espaldas ni nada, que había ese balazo, un balazo en el brazo y varios perdigones en el lado izquierdo del tórax. Que él no sabe si el tiro de gracia que se habla fue el del mentón o no, porque eso fue lo que él vio cuando... El del mentón. Porque Trujillo, Trujillo se quedó, cuando él se desmonta del vehículo, se queda detrás del carro protegiéndose, porque el vehículo tenía 70 disparos. A Trujillo, de esos 70 disparos que tenía el vehículo de impacto, a Trujillo fueron 7 que le dieron. Entonces, de esos 7 disparos, había uno en el mentón, 70. Había uno en el vehículo tenía 70 impactos. El vehículo tenía 70, pero el cuerpo de Trujillo tenía 7 impactos de bala. Sí. El más grande fue el del mentón, que fue una bala. Entonces ahí se fue el puente. Rafael, yo estoy diciendo lo que yo he oído en reuniones que sostuve. Rafael investigó más que yo sobre eso. Entonces, una cosa que sí yo sé es que luego, cuando se iba a llevar el cuerpo de Trujillo a Francia, dijeron que si podían llevárselo así. Y un médico en Francia dijo que había que ver cómo estaba el cuerpo porque no podía tener ninguna carne en los huesos para transportarlo. Y ahí se fue entonces el doctor Sobá y el doctor Perdomo ya a ver el cuerpo, y dice Abelito que increíble, como él no sabía de eso, él parece que hizo un trabajo demasiado bueno, en exceso, que el cuerpo de Trujillo estaba intacto. La piel, el pelo, todo estaba intacto. Entonces, cuando le mandaron, le dijeron al médico de Francia, dijo, pueden trasladarlo a sí mismo. Que finalmente Trujillo terminó soportado en España. Primero en Francia, después dice que está en España, que está en Francia. En una tumba abandonada, no lo llevan. Entonces, una cosa muy interesante que a mí me llenó mucho de emoción fue que le preguntaron a Abelito en la peña de nosotros, y entonces, ¿qué tú crees cómo está el cuerpo de Trujillo? Bueno, debe estar como la momia de Egipto, porque yo parece que le puse mucho formol y mucho y cosas. Se mantuvo. Debe estar hoy en día intacto. Momificado. Dice él, momificado. Oye, eso es mi madre. Gracias a todos. No, es una ciencia. Y muchas teorías de conspiración, de que Trujillo no murió. Y muchas teorías de conspiración. Bueno, de hecho, está muerto. De hecho, yo me voy a meter en un lío, Ochi, porque hay un amigo mío que escribió un libro titulado El suicidio de Trujillo. ¿Cómo así? Y en ese libro él está sustentando la tesis de que Trujillo de que se suicidó. Yo le dije a él, ¿tú estás consciente del lío en que tú te estás metiendo? No. Porque tú publicar un libro así es prácticamente echar toda la historia para atrás. Entonces, de ese libro yo no voy a hablar, yo lo voy a traer a él para que se enfrente al público y diga eso. Pero eso yo le dije, y él lo publicó el libro. Se llama Orlando Martínez. En ese mismo orden, un profesor. El suicidio. El suicidio de Trujillo. ¿Dónde lo publicó? Yo no sé, que a mí me pareció extraño que ese libro no tuvo como tanto auge, pero él me lo regaló, yo lo tengo. Pero mira algo, Rafael, en la UAS, en mis años jovencito, un profesor de historia, que no voy a decir el nombre porque yo no estoy de acuerdo con esa teoría, él decía lo mismo, que Trujillo se suicidó y que por eso es el tiro del mentón, porque él se mató. Exacto. Y que también cuando se vio acorralado, yo me voy a matar yo mismo. ¡Pam! Y se mató. No, pero también, por ejemplo, en ese libro de Orlando, él sostiene
que a Trujillo de que le habían declarado un cáncer y Trujillo había entrado en una situación de depresión por eso, y que lo que hizo fue que por eso él permitió que al final terminó sociedad, no sé. Pero yo le voy a traer el libro, te lo voy a prestar para que tú veas. Ese libro yo ni siquiera lo menciono. El doctor Abel González dijo que él no tenía ningún cáncer de próstata y que su salud era muy buena. Lo único que él tenía era una estrechez en la uretra, la cual la operó el doctor Marión, George Marión, que lo trajo a Trujillo y por eso el hospital militar se llamaba el Hospital Marión. Y tenía una infección urinaria en la uretra, una estrechez, que es muy frecuente en personas que han tenido enfermedades infecciosas, la gota militar se llamaba antes, o la gonorrea, y eso es lo que tenía Trujillo. Pero dijo el doctor Abel González que si fuera por su salud, Trujillo hubiese vivido muchos años más. Trujillo también tenía un problema de un antrax. Sí, también George, el doctor Mario lo operó, era un linfoma en el cuello, se llamaba antrax, y lo operaron y salió muy bien también. La salud de Trujillo era muy buena. Usaba la camisa así porque tenía una cosita aquí para que no se le viera la y cirugía. Trujillo lo único que tenía era que por la estrechez en la uretra, que le hicieron una cirugía en la uretra, usaba una sonda urinaria para no mojarse los pantalones, porque tenía un goteo urinario. Eso era lo único que tenía Trujillo, según el doctor Abel González, que su salud era muy buena. Además, pienso que la teoría del suicidio se cae porque no es lo mismo un disparo de cerca que un disparo a distancia. Cuando hace un disparo para suicidarse, pues la pólvora y todo lo demás denota que fue eso. Entonces, doctor, ¿cómo se llamaba un asistente militar que tenía Trujillo que lo cuidaba mucho? Que a propósito de eso, por ejemplo, si Trujillo estaba en una recepción y tenía esa orinaba sin querer, el tipo lo que hacía es que se le tiraba arriba y le tiraba como si fuera un vaso de agua. Yo he oído eso, pero estaba muy pequeño cuando ese no. Pero eso era un mito, eso. No, yo he escuchado. No, sí, yo lo he escuchado, pero no sé, porque yo estaba muy pequeño cuando eso. Él tenía un asistente militar, alguien me va a llamar y me va a decir que cuando estaba eso, él estaba muy pendiente a Trujillo. Si él veía que a Trujillo le pasaba eso, fíjate como dice el doctor, no tenía control del acto de la mixción. El tipo lo que hacía era como que que se rebalaba, se caía y le tiraba un poco de agua. Para que se creyera. Para que se creyera que fue que le cayó agua. Te voy a decir, le decía un apodo, era. Ese fue que se le sentó en la pierna cuando se fuera luz. Correctamente, ese mismo. ¿Cómo se llama? Esa teoría yo la he escuchado. Dios mío, una bajita sería. ¿Sería Navajita? Yo creo que Navajita. Yo creo que no, porque Navajita estuvo mucho tiempo fuera del país, en Canadá. Navajita era el apellido de Espaillat. Espaillat. No, por ese no es, no. Oye, hicieron la anécdota, el doctor debe saber y Rafael también, del doctor que fue a operar a Trujillo. Ese mismo, el hermano le preguntó, alguien le preguntó, ¿y si se muere el jefe? A los 3 días. Y el doctor, como King Kong, le dijo, a los 7 días hiede. Eso fue cierto. Hay que tener valor en esa época para responder así. Y no lo matan a ese doctor. No, porque era el único que podía salvar. Están viéndose gente en esos días. La pregunta la hizo fue el que era jefe del jefe del CIM de Johnny Aves. Johnny Aves. Porque tenga cuidado que te voy a operar jefe. Y si se muere el jefe, ¿usted sabe lo que va a pasar? Si no lo entierran, no te lo digamos, Hiede. Que Johnny Aves. Pero no es el general Arturo Espaillat. Aunque esa era Navajita. Esa era Navajita. Fue un joven muy famoso, fue el primer boina verde que vino aquí al país, pero no creo que ese era el que estaba con Trujillo. Navajita fue de los primeros que empezó a decir quiénes fueron los que lo mataron. Pero no sé, porque... bueno, los que integraron el grupo para asesinar a Trujillo estaban Antonio de la Maza, Inver Barrera, Pedro Librio Cedeño, Salvador Estrella Sadalá, Huáscar Tejera, Pimentel, Luisa Mía Matió. No, Luisa Mía Matió no participó nunca. No, siempre han dicho su nombre. Lo que pasa es que Luisa Mía Matió no estuvo en la noche que mataron a Trujillo, pero sí participó en el complot. Claro. Hubo varias fechas. Porque lo que pasó con... Hubo varias fechas. No, 3 fechas. En 3 ocasiones se intentó. Pero en el caso de Tunti Cáceres y Luisa Mía Matió... Luisa Mía Matió duró 6 meses escondido. Sí, claro. En un closet. En un closet. Y Antonio Inver Barrera también. Que de hecho cuando estaban allanando todas las casas, que llegaron a la casa donde estaba escondido él, la señora de la casa
dijo, espérate, como él estaba en el closet, en la habitación, ella entró al baño a hacer creer que se estaba bañando y salió en toalla. Y cuando la policía fue, en ese momento, lo del SIN, a revisar la habitación, la vieron en toalla y se fueron. Entonces no se atrevieron a revisar. Sí, pues no está ahí el hombre. Y duró 6 meses escondido así en el closet. Pareciera una fábula, pero realmente se quedó escondido. ¿Fue así? Sí. El teniente Amado salió. No, espérate, hay Oye, espérate. No, pero espérate lo que pasó con el teniente Amado. Porque ahí es bueno decir que cada uno de los que estaban en el complot tenían razones personales contra Trujillo. Claro, por lo de la novia. Entonces, por ejemplo, el teniente Amado, que Johnny había ingresado a la fila militar y era parte de la guardia de Trujillo. Entonces, Johnny Abe le dice a Trujillo, mire, a estos muchachos que van entrando hay que crearle fidelidad. Ahora que está de moda la fidelización. Le dice, hay que crearle fidelidad. Y agarran al teniente Amado y lo llevaron a un lugar donde tenían a un tipo con la cara cubierta encapuchado. Ese era su cuñado. Le dice, tiene que dispararle. Él no quería. En la película de Uchi Lora, buenísimo. Al final él le dispara y cuando le quitan la capucha era su cuñado. Su cuñado. Entonces tampoco a él le permitieron casarse con la novia que tenía. Porque era comunista. Porque el tipo era comunista. Sí, señor. Entonces, por el eso... teniente Amado era comunista. No. El hermano de ella, el que él mató sin saber. Mira, me escribe por aquí, perdón, Rafael, mi querido Juan Carlos Albelo, y él me habla del hombre misterioso detrás de Trujillo. Sí. Y estamos hablando de Manuel de Moya. Sí, Manuel de Moya. Vestía siempre igual que Trujillo. Pero no, él era que lo asesoraba. Exactamente. La historia de él. Pero no creo que sea la persona que yo digo, porque Manuel de Moya no era un servil de Trujillo. No era un servil de Trujillo. Era un asesor muy inteligente. Muy inteligente. Y era que le pautaba todo lo que tenía que ver con la ropa de Trujillo. Y que Trujillo lo conoció en una valla. En una valla en Nueva York. Trujillo estaba en Nueva York y ve a este hombre y dicen, ¿es dominicano? Sí. Mándamelo a buscar. Sí. Y lo trae para acá. Pero no creo que sea ese, porque el que yo digo creo que era un asistente militar. Sí. Pero sigamos la historia. Pero le voy a preguntar después a Soto Jiménez. Siga diciendo la historia de Soto Jiménez, el hombre. Es el hombre. Sí. ¿Lo llamamos? Llámalo, por el palo. A ver si lo toma, un momentito. Entonces, las personas que... ¿Sabes, Soto Jiménez? Cuando yo veo a Soto Jiménez, yo me paro. ¿Sabes que hay gente que tú lo ves en televisión y tú... Está hablando fulano, está hablando... Cuando yo veo a Soto Jiménez, digo, espera, tú te paras como con atención. ¿Cómo es atención? Déjame chequear este hombre, porque el hombre de historia hay que es muy bueno, Soto es muy bueno. Muy bueno. ¿Y cómo se llamaba el que hablaba de historia en el programa de Freddy? El general La Chapelle. Cuidado. Héctor La Chapelle. Buenísimo. Ese señor... Tenía conocimiento histórico. Yo me quedaba viendo Punto Final ahí, el general La Chapela. Sí. Tremendo, rebuscando el conocimiento. Juan Carlos me está dando un dato aquí que no, yo no lo voy a decir. Juan Carlos, ¿qué pasa? Juan Carlos, tú te pasas, oíste, man. Juan Carlos sabe. ¿Qué pasa, Juan Carlos? Una estrella, Juan Carlos. Una estrella, Juan Carlos. Mi cariño. No. Curiosidad. Juan Carlos. Tú sabes es que él sabe mucho también. Él sabe mucho. Lo oí esta tarde hablando de las figuras que honraron el día de hoy y se regodeó hablando. ¿Qué? Las figuras que ¿hay conocimiento? Lógico. Se regodeó, se le sentía así como sé que mal estoy matando la liga. Claro. Cuando él tiene conocimiento, tú le hablas de Nini, de Rafael Solano. Ahí él está. Pero que tú lo sentías regodeándose así como que. Y más que el entorno que le rodea. No hay forma, Dios mío. Ahí él es duro. Es bueno, Juan Carlos. Vamos a ver una estrella. Vamos a ver. ¿Qué dice? No, pero esto es radio. Así no, Rafael, porque estamos haciendo un programa. Si tú quieres, lo metemos para la voz de América. ¿Qué dice? Hablamos tú le metes un apotavién. Le metió un apotavién. No es para nadie, Dios mío. Ay. ¿Qué dice? Bueno. Nada. Mira, esto hasta las 8:30. Ya, pero yo llego. Ya me ayudó un puente. Ay, Dios mío. Le dieron unos datos. Son datos y hay que darlos. Vamos a ver. ¿Qué dice? Rafael, ¿qué dice?
Que ahora vamos Esto parece una comedia. Tú le haces una pregunta. Él le está dando la charla. Se fue en una porque y a un general no le cierra la llamada. Es un problema. ¿Qué dice él? Él dice que sí, que es cierto. Él dice que no recuerda exactamente el nombre, pero que que eso se le atribuía a Manuel de Moya. Ah, bueno, pues se le Manuel de Moya. Entonces él dice que se le atribuía a Manuel de Moya. Entonces decía que esta gente, los que participaron en el complot, es bueno que la gente sepa que al día siguiente a Trujillo lo matan a las 10:30 de la noche. Algunos habían dicho en un primer momento de que el cadáver si lo lanzaban al mar. Pero entonces Inver Barrera dijo, no, porque hay que lanzarlo al mar. Vamos a llevarle el cadáver allá a ellos, porque el problema de Inver Barrera, cuando decía de las motivaciones personales que tenían cada quien, el caso del teniente Amado por lo de su cuñado y no dejar de casar, pero en el caso de, por ejemplo, de Antonio de la Maza, era que le había matado a su hermano. Sí. Entonces, el papá de Antonio de la Maza, que estaba en silla de ruedas, todos los días decía lo mismo. O sea, aquí no hay hombre. Si aquí hubiera un hombre, si yo estuviera bien, el primero que ya lo hubiese matado soy yo. Entonces eso le fue. Entonces por eso era que el cuerpo estaba en el carro de Antonio La Maza. Papi, mira el tipo ahí. Eso lo trae. Para que usted vea que hay hombre aquí. Me escribe Bienvenido Roja y me menciona a Anselmo Paulino. Anselmo Paulino. Pudiera ser que le decían el ojo biónico. Para que no recuerdo. Bueno. Yo lo voy teorías. Un orgullo. Papi, mira el hombre ahí. Y ahora. Bueno, pues la cuestión es que entonces, ya después que lo matan, al día siguiente comenzó la persecución de toda esta gente. Ay, sí. Mamá. Y no fue. De hecho, Ramfi no estaba en el país y quien no se quiso dar a conocer la noticia. El presidente de Estados Unidos, que estaba en Francia, la dio a conocer primero allá con su encargado de prensa. Rafael, perdóname, hay que apuntar que los muchachos, los héroes del ajusticiamiento de Trujillo, contaban con una gran parte militar. Que cuando lo mataron a Trujillo, esa parte militar se le viró. Se le viró a los muchachos. Comenzando por Pupo Román, que era el jefe de la Fuerza Armada. Entonces, con Pupo Román se había quedado de acuerdo que cuando lo mataran, no lo ajusticiaran. Él iba a asumir. Entonces, cuando vio que la cosa se viró, y que empezaron a perseguir a todo el mundo y eso, entonces él fue uno de los que empezó a perseguir. El mismo Pupo Román. Yo voy a perseguir también para que no me metan a mí. Claro. La DEMA, WJ. Entonces, porque Trujillo era un hombre muy inteligente, pero a mí me llama la atención de lo predecible que era Trujillo. O sea, Trujillo todos los días hacía lo mismo. Caminar para ejercitarse e ir los miércoles a San Cristóbal. Lo que pasa es que él tenía un control absoluto en el país. Sí, pero él sabía que nadie se atrevía. Confió en eso. Se confió. Entonces ya después aquí el poder quedó en manos. Desde junio hasta diciembre estuvo gobernando Joaquín Balaguer y Ramfis, el hijo de Trujillo. Que Balaguer bailó, tuvieron al punto a la mesa. Sí, también. Decían que él tenía que ver. No, fue en la historia. No, pero una vez. En serio, duele, pero en serio. Él lo vincularon al que por cierto, en mi Instagram, Aprendo con Rafael, ahí yo compartí la lectura del panegírico que Balaguer leyó ante el féretro de Trujillo. Es una cosa poética. Sí. Yo creo. Si lo dejaban hablar, había que darse. No, es que a Balaguer, es que lo dejaba hablar, se jodía. Entonces, había que darse. El líder de Jota. El que ocupa primero. Esto es Balaguer. No, Jota es Balaguer. Y por suerte que no está Balaguerito. ¿Qué fue? Lo de Balaguer es tan fuerte que dice la gente que Trujillo era balaguerito. Correcto. Sí, claro que sí. Pero es que hay una anécdota de que Trujillo le dijeron, lo advirtieron de Balaguer, le dicen, miren, ese hombrecito, ese chiquito que además se ve calladito, ese da para joderlo a usted un día de él. Sí. Y un día Trujillo le dijo, venga acá, yo quiero saber qué es lo suyo. Usted no bebe, usted no fuma, usted no braguetea. ¿Qué es lo que usted está buscando? ¿Qué usted hace? No es de nada, pues no es de nada. Y lo jalaban para la fiesta. Balaguer y él no iba a Estoy leyendo una cosa. Y Balaguer le respondió, servirle a usted, mi señor. Lo mató ahí mismo. De ahí para allá,
Diablo, el mejor. A propósito, de ahí para allá, porque de ahí para allá Balaguer se convirtió en el hombre. Claro, no, a veces se decía que él era que le escribió los discursos, pero quien lo hacía era Arturo Logroño. Ese sí era bueno, Arturo Logroño. Sí. ¿Por qué tú dices que era bueno Arturo Logroño? Y que tiene calle de todo. No, todos ellos tienen calle, porque hay una calle Modesto Díaz. Mira, de la muerte de Trujillo y de Balaguer. De la muerte de Trujillo y de Balaguer. En el momento en que ya fueron terminando con el remanente del trujillismo a raíz de la muerte, hay una anécdota de que Balaguer, estando en el palacio, se presentó Petán y manipuló una pistola y se la puso en la cabeza a Balaguer. ¿Qué? Como que él tenía que ver con la muerte. Y en ese momento Balaguer lo que le dijo fue que había una flota de los Estados Unidos fuera, en el mar, anclado, esperando que él decidía, él le podría dar un salvoconducto para que se fuera del país, o él manipulaba la pistola. Yo entiendo. Pero era mito la vaina de la flota. Era mito, no estaba nada. Balaguer era un tigre de chiquitico. No, Balaguer era demasiado inteligente. Lo puso a divariar. Pero que digo yo, lo de Arturo Logroño, que era un gran intelectual, déjame decirte, pero un tipo con unas salidas geniales. Sí. Se dice que una vez, porque él era profesor universitario, catedrático, pero era un tipo gordo. Sí. Un poco gordo, extremadamente gordo. Y entonces un alumno le dijo, profesor, ¿y qué es lo que usted tiene ahí señalándole a la barriga? Dice, lo mismo que tú tienes en la cabeza. ¡Qué buena respuesta! No, él era bueno. De hecho, a Arturo Logroño lo consideran el padre de la oratoria dominicana. A ti te va a gustar esta, OJ, una anécdota de Arturo Logroño. Comenzó a salir, antes había una cosa que se llamaba en un periódico El Faro. Te voy a decir, se entonces, llamaba, espérate, el Foro Público. El Foro Público. Entonces comenzaron a decir, cuando Trujillo aquí no habían 3 periódicos. En el Foro Público comenzó a decir que Arturo Logroño estaba hablando en contra de Trujillo. Pero espérese, doctor, déjeme decirle un dato. Que dicen que el Foro Público, quien lo dirigía era directamente el mismo Trujillo. Dicen eso, o sea, como que Trujillo decía, pero oye, tú sabes que hay una anécdota, que dice que María Martínez fue la que autorizó que no se dijera la noticia hasta que llegara Ramfi. Claro. Y que ella misma fue la que empezó a decir hay que matar a todos cada uno. Incluso hay gente que dicen que la dictadora era ella, por el carácter que tenía esa mujer. Entonces, y también, escúcheme, doctor, comenzaron a decir que él está hablando mal de Trujillo. Eso era muerte segura. Sí, claro. Entonces Trujillo lo mandó a buscar al palacio y él fue. Yo le doy aquí $10,000 en esta mano izquierda y mi amistad en esta mano derecha. ¿Cuál usted escoge? Y él dijo, deme un abrazo, jefe. Deme un abrazo, jefe. Se dice también, a propósito de doña María Martínez, que ella dentro de su rabia, cuando mataron a Trujillo, ella quería echar un veneno en el agua. En el agua. Sí. ¿Tú te acuerdas el acueducto que estaba en la... Ella habló de envenenar el agua. Sí. Para envenenar el pueblo dominicano. Matarlo a todos. Sí. Pero tú sabes que hay una cosa, que María Martínez, cuando lo de se estaba en las discusiones para la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Trujillo la mandó a ella. Y ella estaba ahí. Y cuando dijeron que la declaración, la carta se iba a llamar Declaración Universal de los Derechos del Hombre, ella fue la que dijo, si habla de los derechos del hombre, yo no me siento representada como mujer. Y entonces lo que hicieron fue cambiarle por los derechos humanos. Exacto. María Martínez. Muy bien. Bueno, ya después entonces... biónico era ojo mágico. Ojo mágico, ok. Dígame. Entonces ya luego que decía que desde junio hasta diciembre gobernaron Balaguer y Ramfi, pero resulta que una vez ya todavía el trujillismo permanecía, había un sentido de represión en la gente y comenzaron a levantarse algunos militares. Y lo comenzó uno en la base aérea de Santiago, el general Pedro Ramiro Rodríguez de Echavarría,
Y después entonces hicieron lo propio aquí. Rodríguez Echavarría. Y después hicieron lo propio aquí en Santo Domingo. Entonces ahí fue cuando Ramfi decidió irse del país. Pero antes de irse, él dijo, yo tengo que dejar una cuenta clara. Y se buscó los que quedaban vivos de haber matado a Trujillo. Ramfi de los Vaz. Sí, ahí estaba Salvador de Estrella Sedalá, Tonti Cáceres. Se lo llevó también. Sí, en la finca. Sí, pero oye, ¿qué es lo que él pensaba hacer primero? Era que lo bajaran al Palacio de Justicia para de ahí llevarlo a donde mataron a Trujillo. Y ahí era donde él iba a cometer la masacre. Entonces, del Palacio de Justicia se enteraron de eso y lo que hicieron fue que salieron todas las esposas de estos hombres y estas cosas, se fueron allá a protestar por si acaso, y como había tanta gente, no lo hicieron, entonces lo llevaron a la Hacienda María en San Cristóbal, que era la cárcel privada que tenía Ramfi para torturar gente. Pero lo llevaron ahí y ahí cada uno de ellos. Que están toditos sentados así como en sí, ahí fue que le dieron a todito. Ahí lo ejecutaron a todos. Pues ahora me está llamando nosotros Jiménez. Bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a ver, cógelo. Vamos a ver un par de inquietudes buenas. Aló, buenas. Saludos. Sí. Jochi, mira, era para aclarar él dice que lo de... Perdón, vamos a llamarlo. Bueno, buenas. Aló. Sí. Jochi. Pónganse en atención. Aló. Sí, te oigo. Bueno. Sí, era para aclarar la duda que tenían de la persona. Sí. Del ojo mágico. Se cayó. Buenas. ¿De dónde me hablas? Es Jorge del Valle que te habla. Mira, de aquí de Santo Domingo. Ok, dígame, Jorge. De Gascue. Mira, la persona que ustedes están hablando es Virgilio Álvarez Pina. Era asistente civil de Trujillo. Ese incidente está en la memoria de él, cuando él le tira una copa de champán en los pantalones a Trujillo. Eso fue en el Club de Comercio de Puerto Plata, un mes antes de matarlo, en abril. Bueno, ahí está. Abril de 1961. Eso está en el libro de Memorias de Virgilio Álvarez Pina. Muy bien. Ella que decía Don Cucho. Don Cucho. Soto dice que le hagamos la pregunta en el aire. ¿Es el que era Don Cucho? Cucho Álvarez Pina, exactamente. Álvarez Pina, es verdad. Pues yo vivía 2 casas después del Club del Comercio, donde estaba la fiesta esa noche de Trujillo, y entonces ahí fue que él dijo, porque estaba sumamente borracho, y entonces se orinó en los pantalones. Y entonces Virgilio Álvarez Pina golpeó, dice él en la memoria, golpeó la copa de champán y se derramó en los pantalones de Trujillo. Y lo protegió muy bien. Esa fue una forma como de protegerlo de la vergüenza. Sí. Pero déjame decirte que mi papá y mi mamá estaban ahí, porque imagínate, a la gente, mi papá era gerente de una compañía naviera, toda la gente de prestancia lo invitaban y había que ir. Sí. Y entonces mi mamá lo advirtió, porque yo escuché cuando ella llegó de allá que dijo que Trujillo tenía los pantalones orinados. O sea que aún haciendo eso, la gente advirtió de que se había orinado. O sabían de antemano ya el padecimiento de él, y como él estaba muy borracho, como dije, pasó ese incidente. Muy bien. Bueno, pero eso fue una noche, ¿cómo se dice?, donde pasaron muchísimos incidentes, porque Trujillo inclusive se fue a caminar por el parque, a dar vuelta al parque que quedaba frente a frente al Club de Comercio, borracho totalmente, y trató inclusive de una cosa insólita, de orinarse en una mata que había en un arbusto de eso del parque. Muy bien, bueno. Gracias. Ahora lo de Virgilio Álvarez Pina, eso sí está en su memoria. Muy bien, bueno. Yo lo tengo en la memoria inclusive. Gracias, mi querido. Vamos a ver, tengo aquí a mi querido general. Ok, vamos a ver. Vamos a comunicarnos con el general Soto. ¿Le gustan? A mí me encanta la ¿Cuál es la pregunta que le vamos a hacer? Él tiene un libro titulado Malfiní, donde él habla solamente del hecho del magnicidio de Trujillo, donde él narra todo lo que pasó en esos... Salió la máquina.
¿Y cuál es la pregunta que le íbamos a hacer? La pregunta yo quiero, porque todavía tengo dudas de ese, fíjate que el señor me lo asegura, que fue Cucho Álvarez Espina, pero yo como que recuerdo haber leído que era un militar, pero quizás yo esté equivocado. Pero si él dice que Cucho Álvarez Espina lo registra en su libro, entonces yo lo creo por ahí. Sí. Pero o sea, yo lo que sí recuerdo es haber leído ese episodio a propósito de lo que dijo el doctor Santana, de que él tenía problemas ya con la micción y como una manera de protegerlo, ocurrió este evento. ¡Aló, buenas! ¡Aló, saludos! ¡Qué placer de oírte! Mi querido general Soto Jiménez, ¿cómo está usted? Todo muy bien, un saludo afectuoso para ti y para todos tus radioyentes. Qué bien. General, aquí yo le estaba contando a los muchachos que estamos haciendo algunas anécdotas a propósito de la muerte de Trujillo. Entonces yo recuerdo haber leído hace muchos años que hubo un episodio donde Trujillo estaba en una recepción y él tenía problemas con la orina, o sea, con la micción, y que se le salieron, como se dice popularmente, se le salió la pipí, y hubo un asistente que le tiró como un vaso arriba para que no se notara el evento. Me han dado algunos nombres. ¿Usted recuerda eso? Mira, oye bien, yo quiero que conste, con la claridad que siempre me ha caracterizado a mí, óyeme, que lo que te voy a decir, yo recuerdo perfectamente el hecho, y los comentarios que se hicieron sobre eso. Fíjate, el único interés es la verdad histórica, porque nadie va a estar cubriendo el pudor de un déspota que murió hace 62 años. Sí. ¿Verdad? Entonces, ¿cuáles son los resultados de mis investigaciones? Realmente eso se escenificó. Mucha gente se lo atribuye, el caso que le tiraron un vaso para ocultarlo, esa micción que tú dices, se lo atribuyen fundamentalmente a Moya Alonso, a Manuel de Moya Alonso, que eso pues. Ahora bien, te voy a dar los datos que se ha hablado, porque eso no solamente se comentó, eso se comentó mucho. Y entonces hay que llevarse de las indicaciones de los médicos, no solamente el doctor Sobá, que era uno de sus médicos, sino de Abel González, que habló claramente de eso, y también de un extranjero que fue cuestionado, que trató a Trujillo, porque Trujillo lo que tenía, contradictoriamente a eso, era una estrechez uretral. En efecto, que le hacía doloroso la micción que tú dices, ¿verdad? Ahora bien, y lo trataron, lo mejor trajeron a ese médico, pues mira, creo que era catalán, ¿verdad? Y lo trajeron aquí, estuvo varias veces en el país. Ahora, también se dice como una posibilidad que eso era producto, esa estrechez uretral, de una enfermedad venérea que el dictador cogió en sus años mozos. Fíjate, el tratamiento de esa época, en el caso del gonococo, de la gonorrea, era dolorosísimo también, porque se trataba con una inyección por la uretra, ¿verdad?, de pergamanato de potasio. Entonces imagínense, porque no existía cuando eso la penicilina y sus derivados. Entonces te digo ese dato, porque lo que se comentó en principio, y ese fue el interés de esparcir esa especie, era que Trujillo tenía un cáncer de próstata. Y entonces el cáncer de próstata podía producir ese fenómeno. Es más, si tú recuerdas, y tú eres un hombre de buena memoria, el presidente Santos de Colombia, ¿recuerdas? Correcto, Manuel Santos. Sí, señor, con cáncer de próstata en una manifestación. Sí. Que tenía un problema de próstata. Sí. ¿Entiendes? En el caso de Trujillo, eso que se dijo, pudo pasar un incidente parecido, pero sería todo lo contrario a lo que en realidad él tenía, que era una estrechez uretral, no un cáncer de próstata, ¿verdad? Y lo trató ese médico catalán, pero también lo trató el doctor Sobá, y el doctor Abel González, una eminencia, habla claramente del caso, de la enfermedad que tenía, de que lo trataron. Ahora, yo no dudo de que pasara un hecho semejante, podía ser el derrame de una bebida o lo que fuera, y que pasara eso. Ahora, eso es como tú has dicho, se dijo,
se le atribuyó a Manuel de Moya Alonso, que es una persona de la íntima confianza de Trujillo, ¿verdad? Y prácticamente su valet, y también, o a un ayudante militar, ¿me entiendes? Pero yo te digo, en virtud de la función histórica, porque si el dictador semió o no semió a esta época, después de haber pasado estos 62 años, y ese caso ocurrió antes, entonces imagínate tú que estemos cuidando el pudor sanitario de un dictador, ¿verdad? Excelente exposición general, como siempre. General, tiene que venir una tarde de nuevo aquí para que... Pero invítame. Lo voy a invitar. Yo voy. Mire, el martes que viene usted va a venir a la sesión mía. Vamos a hablar aquí. Vamos a hablar. Mire, una pregunta. ¿Su libro Malfiní todavía sigue en Librería Cuesta? Pero claro, pero además, si tú quieres Malfiní, solamente tienes que pedírmelo a mí. Si no está en la Librería Cuesta, que ya va por su 7ª edición, que es el único estudio forense que se ha hecho sobre la muerte de Trujillo, no sobre Trujillo mismo, ¿verdad? Pues pasaré por allá a buscar un ejemplar a Jochi. Que hay que decirlo claramente, Trujillo parece que el nombre de Trujillo 20, ¿entiendes? Entonces, para darte un dato así, fíjate, solamente hace 2 años, yo organizando mi biblioteca después que vine al extranjero, pude ver que yo tengo 389 libros sobre Trujillo. ¡Wow! Trujillo vende, señor. Eso hace es el periódico con más escrito en este país. Señores, yo creo que se puede decir que de Trujillo ha sido como del político que más se ha escrito y que levanta y que levanta tanta pasión. Claro. Sí. Sin lugar a duda, pero hay que dejar de escribir. ¿Pero y por qué? Yo soy de lo que creo que ya debemos despojar, sobre todo la democracia dominicana, de ese fantasma. Tú sabes que diariamente el nombre de Trujillo aparece 2 y 3 veces en los periódicos. Correcto. Además de esos libros que yo te digo, ¿verdad? Y cualquier tema sobre Trujillo levanta una gran expectativa, sobre todo el interés. Pero yo creo firmemente, yo por ejemplo, yo no escribo más de Trujillo. Ya yo no escribo más de Trujillo, ¿verdad? Porque hay que por fin desalojar ese fantasma. ¿Tú quieres que te diga una cosa? ¿Hasta qué grado? Y ya yo sé que me estoy excediendo. El presidente Fernández, cuando tenía en su primer gobierno, cuando tenía 5 o 6 días en el Palacio, ustedes los periodistas le preguntaron que cómo le iba. Y él dijo, bueno, yo tengo todavía 6 tanto tiempo en la presidencia y todavía no me he encontrado con el fantasma de Trujillo. ¡Wow! Eso era precisamente eso, que Trujillo sigue vivo en la funcionalidad del Estado, los métodos Trujillo. Cada ministro en este país es que es un Trujillito. Y los ricos dominicanos un Trujillito no dejan de ser ricos a la medida de él. Por eso es que dice que a Trujillo hay que matarlo de nuevo. Él en cada cosa. Entonces, por fin hay que despojarlo. Y Leonel Fernández, el presidente Fernández, cuando planteó la modernización del Estado, fue una forma de hacer lo que yo te estoy diciendo. Desalojar la de nuestro ámbito, esa figura que es naturalmente histórica. Y como todas las figuras históricas, tuvo cosas buenas, y yo me pregunto a qué precio. Dios mío. Bajo el precio de las libertades del pueblo dominicano y de todo lo que pasó ahí. Esa es otra pregunta también que hay que hacerse. Muy bien. Muchas gracias, mi querido general Soto Jiménez. La semana que viene lo voy a llamar para que hagamos una tertulia aquí en vivo. Gracias, mi general. Se le quiere. Muchos temas quedaron. Muchos temas quedaron, muchos temas. Señores, ya lo saben. Soto dice que a Trujillo hay que matarlo de nuevo. De nuevo. Y que ahora hay que matarlo es en la concesión de poder que tiene el dominicano. El problema es que hay que revivir a quien lo mataron. Rafael, ¿dónde la gente te sigue? Bueno, la gente que me siga en Aprendo con Rafael es mi Instagram. Ahí entren para que escuchen el panegírico de Balaguer a Trujillo, que lo compartimos hace unos días. Así que nos pueden... Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.